Buenas tardes a todos. A nombre de nuestra directora de la carrera de enfermería, la doctora María Angélica Vázquez, le doy la bienvenida a esta charla que se realizará el día de hoy, Manejo del paciente con accidente cerebrovascular agudo, organizado por la carrera de enfermería de la sede Santiago de la Universidad Autónoma de Chile, en conjunto con la iniciativa Angels. Hoy me encuentro junto a Javiera Gutiérrez, mi nombre es Carolina Quesada y ambas somos enfermeras y docentes de la carrera de enfermería de la sede Santiago de la Universidad Autónoma de Santiago de Chile. Y seremos las moderadoras de esta charla. El orden de la charla será el siguiente. Primero se realizará la exposición de las enfermeras consultoras de la iniciativa Angels, Luz Álvarez y Carolina Jofré. Luego expondrá el doctor Enrico Mazón, neurólogo vascular, unidad de tele-ACB, Servicio de Salud Metropolitano Sur, y la enfermera Valeria Heckman, de enfermera, Clínica Servicio de Urgencias, Adulto, Clínica Dávila. Luego se dispondrán de 30 minutos para la resolución de preguntas que podrán realizarse a través del chat. A continuación, las dejaré con las expositoras Luz Álvarez y Carolina Jofré, ambas enfermeras consultoras de la iniciativa Angels. Muchas gracias, Carolina. Vamos a preparar la presentación. Luz, adelante. Sí. Hola. Bueno, junto con Carolina y yo, Luz María Álvarez, enfermera, y trabajamos en Iniciativa Angels. En unos minutos les vamos a presentar de qué se trata esta iniciativa. La siguiente, por favor. ¿Por qué Angels? Y para explicarle esto, vamos a mostrarle un pequeño video que resume el objetivo del quehacer de la iniciativa. ¿Cómo puede cambiar una vida en 60 minutos? Creo que mi marido ha tenido un ictus. Vamos de camino, la ambulancia llegará en unos 8 minutos. No me encuentro bien, me voy a echar un rato. Paciente con ictus, hora prevista de llegada, 2 minutos. ¿Podemos ir directamente a radiología? Métete en el coche que te llevo al hospital. El médico está esperando en el escáner, vamos. Cuando lleguemos, te dejo en recepción y voy a aparcar. Señor García, ¿puede decirme cuánto pesa? Espero que nos vea alguien pronto. No espere. Actúe rápido y déle una segunda oportunidad a la vida. ¿Es vida montar en bicicleta con sus seres queridos? ¿O adquirir la paciencia para sentarse en una silla de ruedas? ¿Es vida disfrutar de cada momento o ver cómo le pasa por delante? Si se detuvo el video, podemos seguir avanzando en la presentación. Bueno, ¿por qué hablar de esta enfermedad, de esta patología que es el ataque cerebrovascular? Porque a nivel mundial, actualmente es la segunda causa de muerte en el mundo. Aproximadamente 1 de cada 3 pacientes que sufre un ACV morirá a causa de esta enfermedad. Alrededor de 9.000 muertes por año, según estadísticas del año 2015 de la OMS. ¿Y en nuestro país? La siguiente, por favor. Las enfermedades cerebrovasculares actualmente dan cuenta, son la primera causa de muerte en Chile con alrededor de 9.000 muertes por año. Por esto salud es un problema de salud pública importante. La siguiente, por favor.
Al igual que en todas partes del mundo y sobre todo en nuestra región de Latinoamérica, nos enfrentamos a 3 problemas reales al momento del manejo de esta patología. Número 1, como ven en la gráfica de su lado izquierdo, ¿cierto? Las distancias. Mucha de la población, sobre todo en las zonas rurales, se encuentra muy lejano a los centros de salud, a esos hospitales grandes o centros de salud privada, donde puede atenderse esta patología en forma eficiente. Y luego, como vemos en la gráfica del medio, del centro, si contamos como región metropolitana, que estamos cerca de los centros de salud, tanto públicos como privados, muchas veces tenemos el problema de la alta congestión vial, donde ni siquiera existe una cultura dentro de la ciudadanía para dar paso a los vehículos de emergencia. Y en tercer lugar, que no todos los centros están preparados con neurólogos disponibles, tanto en forma presencial, en los servicios de urgencia o a través de la teleasistencia que ya existe en nuestro país. Y por último, el tener disponibilidad de la neuroimagen, porque tú para descartar un ataque cerebrovascular isquémico o hemorrágico no basta solamente con la clínica, se necesita de una neuroimagen y con esto es suficiente un TAC de cerebro contrastado, sin contraste, para evaluar y a través de esta imagen, más la clínica del paciente, el neurólogo es capaz de tomar la decisión de cuál es el tratamiento a instaurar. La siguiente, por favor. Angel significa redes de atención enfocadas en la excelencia del tratamiento de los pacientes con ataque cerebrovascular. Nuestra misión es sencilla, aumentar el número de pacientes que reciben tratamiento para el ACV en hospitales con capacidades, o sea, que estén preparados para esta patología en el manejo agudo. Y aquellos centros que ya existen, mejorar la calidad para dar la atención oportuna a la población. La siguiente, por favor. Y por eso nace Iniciativa Angel, nace en el año 2015, viene desde Europa y a Latinoamérica ya se presenta desde el año 2018. Y lo que queremos es dar a la vida una oportunidad. Por eso todos invitados a ingresar a través de la web a nuestra página y conocer cuáles son las oportunidades y el objetivo de Iniciativa Angel, no solamente para Latinoamérica, sino para Chile. La siguiente, por favor. Y así como la misión es específica, más y mejor, más centros con suficientes hospitales listos para controlar a la población, así como se ve en el gráfico donde vemos que casi la mayoría de las regiones del país, excepto las zonas más lejanas en el sur, ya cuentan con centros listos para tratar el ataque cerebrovascular isquémico en agudo, con terapias de trombolisis o trombectomía, y mejorar y mantener la calidad de los centros que ya existen. La siguiente, por favor. Para esto nos acompaña, para lograr este gran objetivo, ¿no es cierto?, la Organización Europea de Stroke, la Sociedad Iberoamericana de Enfermedades Cerebrovasculares, Rescue, que es una plataforma de monitoreo de la calidad de la atención del ataque cerebrovascular, o sea, medir el cómo hacemos las cosas, y la Organización Mundial de Stroke. La siguiente, por favor. Perfecto. ¿Cómo colaboramos? Que es muy importante. Vamos a ver que desde la iniciativa vamos a tener intervenciones bastante específicas en las diferentes fases de la ruta del usuario o del paciente para poder disminuir la discapacidad y la muerte. En general, ¿cómo vamos haciendo estas intervenciones? Principalmente en la fase prehospitalaria, todo lo que tenga que ver con el tipo de respuesta para que nuestro usuario llegue a los centros de atención, con la fase hiperaguda, que podríamos decir que ya es en la urgencia misma, en donde ya se está evaluando a nuestro usuario y en donde se está tomando la decisión, y además en la fase aguda y en la fase postaguda. Esto es, desde lo que es el tratamiento y también todas las intervenciones que vamos a hacer a posterior, tanto en su recuperación como en su rehabilitación. Siempre guiándonos por la Organización Europea de Stroke
y también por Rescue, que nos va a servir mucho para hacer un seguimiento de calidad. Dentro de lo que nosotros tenemos como iniciativa para todo lo que es el personal principalmente de enfermería, tenemos la titulación del personal especializado en ictus. Acá es un diplomado que cuenta con 20 módulos en donde ustedes van a poder recorrer todo, desde la organización del sistema nervioso central, lo que son los cuidados intensivos también de este paciente, la respuesta en urgencia, los cuidados también que hacen desde otras profesiones y hacer una relación interdisciplinaria. Obviamente no podemos dejar de lado todo lo que es la gestión del cuidado y también lo que es la enfermería basada en evidencia, que también lo vemos en esta titulación o en este diplomado. Acá tenemos algunos ejemplos de los módulos que vamos viendo. Todo es a través de la página, así que ustedes se inscriben en la página que vimos anteriormente y van a poder tener acceso a todos estos recursos. Además, tenemos un aprendizaje electrónico que está relacionado con el soporte vital para el ictus avanzado, para el SAB en nuestro caso, y también relacionado con lo que tiene que ver con el cuidado del paciente. Dentro de la página se van a encontrar con conversaciones hacia la comunidad, educación, todos los proyectos que hay, además de los recursos que tenemos para el personal de salud. Obviamente tenemos herramientas de entrenamiento y una que se destaca dentro de lo que podemos entregar es el WOW-C3 Training, que principalmente nos permite ir viendo imágenes de escáner, de TAC, en donde podemos ir observando y analizando cómo se podría ver y en qué zona un infarto y vamos agudizando el ojo. Recordemos también que podemos tener esa oportunidad de entrenamiento y podemos ir aprendiendo de las otras áreas. Acá tenemos un ejemplo de cómo sería este entrenamiento, en donde se nos presenta una gran cantidad de casos clínicos y podemos ir viendo las opciones. Se nos hace una retroalimentación activa en esos talleres y podemos ir así viendo las imágenes una a una sin ningún problema. También algo que ha servido mucho desde la docencia, desde la iniciativa, desde los educadores y en los centros clínicos, es poder ocupar el Body Interact. Acá tenemos casos de pacientes con ataque cerebrovascular en donde se van tomando decisiones desde lo que es la entrevista con el paciente, ver la anamnesis remota, la próxima, y poder ir viendo qué atención le vamos a dar, ir evaluando las constantes, determinar tratamientos. ¿Por qué nos sirve esto? Porque quizás muchas veces no nos vamos a encontrar con la oportunidad de ver un paciente en nuestro pregrado, por ejemplo, y lo podemos entrenar acá. Cosa que cuando ya el estudiante e incluso el profesional que no ha tenido la oportunidad de atender un paciente ACV lo pueda hacer y ya tenga un registro de seguridad para poder hacer una atención de calidad. La inscripción en la página es súper simple. Ustedes tienen que buscar Iniciativa Angels y se van a encontrar con la página y la posibilidad de traducirla al español. Ahí le van a pedir unas cantidades de datos que incluso después con Luz María les podemos dejar nuestro contacto y los podemos guiar. Les podemos hacer una demostración de todo lo que tiene la página, las listas de chequeo. Hay mucho material para los servicios de salud y además para quienes quieren participar y poder entrenarse diariamente. Nuestra idea también es poder estar presente en las redes sociales, sobre todo en este tiempo en donde hemos visto el impacto distinto de las comunicaciones digitales. Así que nos pueden encontrar con el nombre de Actúa con Velocidad en Facebook, en Instagram y obviamente también en TikTok, que hace poco también salió por el pasado mes de la ACV, en donde tuvimos muchas actividades. Si quieren tener un seguimiento, si quieren ver fotos, material, los invito a que ingresen a esas redes sociales y van a poder tener acceso a todo el material sin ningún problema y a poder contactarnos. La idea de nosotros es que ustedes puedan dejar su legado. Y esto es un legado de calidad en la atención del paciente con un ataque cerebrovascular, en que tenga una oportunidad en la vida y nosotros ser entes responsables, participativos y presentes en el desarrollo de esto. Muchas gracias, chicos. A continuación va a presentar el doctor Enrico. Parto nomás entonces. Ya.
Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Enrico Mazón. Yo soy neurólogo vascular, trabajo en la unidad de tele-ACV del Servicio Metropolitano Sur y además trabajo en Clínica Alemana de Santiago y les voy a hablar sobre el manejo del paciente con accidente cerebrovascular mediante el sistema de tele-ACV, ¿no? Yo sé que esta charla está enfocada a la gente de enfermería, ¿cierto? Y quiero recalcar eso, me parece que es una excelente iniciativa de parte de la Escuela de Enfermería de la Universidad Autónoma y también de la educación continua que hace Angels, que se potencie la educación de, sobre el accidente, la patología en general cerebrovascular, ¿no? Y desde la educación continua, desde que ustedes como estudiantes de enfermería, desde su pregrado, se motiven con esta patología, estudien y sepan cada vez más, van a poder también tratar mucho mejor a nuestros pacientes y esta es una patología que se trata de todas formas necesariamente en conjunto, ¿no? Así que mientras todo el equipo de salud más sepa, mejor lo vamos a hacer, ¿no? Así que excelente iniciativa, quiero partir diciendo eso. Yo sé además que ustedes saben lo que es un accidente vascular, pero les quiero mostrar un breve video sobre cosas mínimas que uno tiene que saber como para seguir con el resto de la presentación. El accidente cerebrovascular o ACV es una emergencia médica cuyos síntomas se presentan en forma abrupta e imprevista. La sintomatología más común es la asimetría facial, la pérdida de fuerza de un brazo o una pierna y la alteración del habla. Existen dos tipos de ACV, el isquémico y el hemorrágico. Del total de los ACV, el isquémico corresponde a un 80% y el otro 20% restante a los hemorrágicos. El accidente cerebrovascular isquémico se caracteriza por una oclusión de un vaso que irriga el territorio cerebral. Y el hemorrágico, que es este otro 20%, lo que ocurre es una ruptura de este vaso, una hemorragia. En el caso de un ACV isquémico, el paciente dispone de una ventana de hasta 4 horas de evolución desde el inicio de los síntomas, donde es candidato a recibir un tratamiento que se llama trombolisis, que es un tratamiento endovenoso que lo que hace básicamente es disolver este coágulo que está obstruyendo el flujo sanguíneo, permitiendo de esa manera que el flujo se pueda restablecer al territorio cerebral que está en el fondo infartado o isquémico. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? La magnitud del problema. Algo ya nos dijo Luz y Carolina, ¿cierto? Que esta es una de las principales causas de muerte a nivel nacional y mundial y también de discapacidad, ¿no? Pero me interesa que ustedes tengan el concepto de tiempo, ¿no? Se pierden 2 millones de neuronas por minuto, esto es un estudio ya de un buen tiempo atrás, pero que sigue vigente, ¿no? Depende esto del tipo de accidente vascular, qué tan severo principalmente es, así que esto es como una referencia, pero háganse ustedes una idea de si se demoran 5 minutos en tomar una decisión, la cantidad de millones de neuronas que se van perdiendo. Y nosotros cuando hacemos atenciones en el día a día y tenemos estas dificultades por ABC motivo, en los que hay un retraso, en el que el escáner, por ejemplo, estaba ocupado con otro paciente, en el que el traslado de los pacientes se demora, todo eso influye finalmente en lo que va a ser, primero, la sobrevida y segundo, en la discapacidad o funcionalidad que pueda adquirir el paciente a la larga, ¿no? Entonces, decir además que tenemos ciertos dogmas actuales en el manejo del accidente cerebrovascular isquémico, que es esa sigla ACVI, ¿no? El beneficio del RTPA o del alteplase o de la trombolisis en general está demostrado, ¿no? Para el resultado funcional de los pacientes que tienen un accidente vascular isquémico dentro de las primeras 4,5 horas, ¿no? Eso se ha ido actualizando, hay nuevos criterios que usan más tecnología, pero todavía la gran mayoría de nuestros pacientes se van a beneficiar de esos criterios, ¿no? Mientras antes se administra la trombolisis, el beneficio va a ser mayor. Y las tasas de trombolisis habitualmente reportadas en todo el mundo, ¿no? Son entre un 3 a un 7%.
¿Por qué? Porque para realizar este tratamiento necesitamos sistemas complejos, bien organizados, ¿no? Y como ustedes ven en este mapa que muestra acá a la derecha, este es el sistema de Bavaria, ¿no? Ahí ustedes ven con los círculos más grandes los centros que están capacitados para hacer trombolisis, y vemos que hay amplias áreas geográficas que quedan descubiertas, ¿no? Para proveer la trombolisis cerebral a los pacientes que viven en ellas, ¿no? O sea, ustedes dirán comparativamente, si en Alemania, esto es más o menos el año 2000, bueno, el año 2005 publicaron este estudio, tenían estos problemas. ¿Qué nos queda a nosotros? Que tenemos una extensión geográfica gigante, y ustedes pudieron ver algunos mapas que mostraron también de Chile, donde hay áreas geográficas que definitivamente no tienen cobertura. La solución que se plantearon en ese momento los alemanes era hacer sistemas de telemedicina en los que pudiéramos probar que un sistema de telemedicina en el que proveamos la trombolisis mediante evaluaciones telemédicas o de teleasistencia fuera igual de seguro e igual de efectivo, y así fue, ¿no? ¿Cuál es la disponibilidad de trombolisis cerebral en la región metropolitana y en el país? Estos son datos ya un poquito más antiguos, se ha ido obviamente actualizando aún más, pero es para tener una idea, ¿no? Ustedes ven en el año 2009, más a la izquierda de la diapositiva, en los puntos azules están los centros privados que hacían trombolisis, focalizados en una área geográfica bien particular, ¿cierto? Donde eso demuestra además que hay desigualdad en la disponibilidad. Arriba hay un mapa que justamente de la región metropolitana que justamente muestra el índice de Gini de desigualdad dentro de los países, o en este caso de nuestra región, ¿no? Que coincide con la disponibilidad en esa época. Pero poco a poco, a través de los años, estos puntitos se fueron expandiendo, y ahora al 2020 incluso hay muchos más puntos rojos. Y ustedes pueden ver que en el punto rojo del medio más grande fue la primera experiencia de tele-ACV en Chile entre el Hospital Barros Luco como proveedor y el Hospital El Pino como ejecutor, ¿no? A la derecha ustedes ven los mapas de Chile, el año 2011 y el año 2018, cómo se fue llenando de puntos, o sea, la disponibilidad a lo largo de Chile de la trombolisis, y de nuevo, esos puntos se han ido aumentando incluso hasta el año 2020. ¿Cuál era la necesidad entonces? Y aquí mostrando la experiencia del Barros Luco con el Hospital El Pino. Ustedes en la estrella roja ven el Hospital Barros Luco, ¿ya? Que tiene dentro de sus comunas más cercanas las comunas en celeste. Y esos pacientes se demoraban alrededor de 6 horas en llegar al hospital, siendo trasladados por sistema SAMU, por ejemplo. Por lo tanto, quedaban fuera del protocolo clásico de trombolisis dentro de las primeras 4,5 horas. Y el hospital en estrella verde, que es el Hospital El Pino, ustedes pueden ver que todos esos pacientes que llegaban a ese hospital se tenían que trasladar al Hospital Barros Luco, que era el centro de referencia, y se demoraban 12 horas, ¿no?, en ser trasladados. Por lo tanto, de todas formas quedaban fuera de cualquier protocolo, y esos pacientes perdían la oportunidad de salvar neuronas y quedar sin discapacidad, ¿no?, o con menor probabilidad de tener discapacidad. Entonces se generó en el año 2016 esta idea de hacer trombolisis a través de una asistencia por telemedicina, en el que el paciente se ahorra este traslado, o sea, nos ahorramos 12 horas, además del costo del traslado, y por supuesto que le podemos dar la oportunidad a ese paciente. Y además esto estaba hecho con sistemas que son sencillos, que son ampliamente disponibles y de bajo costo. Dentro de las definiciones de telesalud, y esto es como para generar un marco también a la presentación, esto es un borrador de los lineamientos para el desarrollo de la telemedicina y telesalud en Chile, donde se clasifica lo que es la telesalud, y ustedes pueden ver ahí que yo lo destaqué. En esta clasificación tenemos la telesalud en este espacio con la teleasistencia, y dentro de la teleasistencia está la telemedicina, constituyéndose la teleconsulta o la teleinterconsulta, que no son exactamente lo mismo, ¿no?
Está lo formativo, que es lo que estamos haciendo ahora con capacitación, y cuáles son las modalidades y de dónde se provee la telemedicina, ¿no? Puede ser en tiempo real o sincrónica, que es lo que hacemos nosotros. O sea, nosotros vemos pacientes en tiempo real y no nos generan una interconsulta que nosotros la respondemos al día siguiente en papel. Eso no nos sirve porque estamos hablando de una enfermedad tiempo dependiente. El origen serían los hospitales ejecutores y el destino seríamos nosotros, que funcionaríamos como un centro virtual porque no somos un hospital, ¿no? Entonces, ¿qué es el tele-ACV? O ustedes lo pueden encontrar en la literatura como telestroke. Un sistema de telemedicina que es sincrónica de urgencia, ya dijimos, que provee el diagnóstico y tratamiento, o sea, para realizar la trombolisis precoz en los pacientes con accidente vascular isquémico, para hospitales que presentan brecha geográfica con el centro de referencia, que no cuentan con un neurólogo y que poseen la capacidad diagnóstica. O sea, tenemos 3 requisitos. Tenemos que tener un escáner, ¿no?, en el servicio de urgencia, porque es la única forma de diferenciar si el ataque cerebrovascular que hemos diagnosticado clínicamente, saber si es isquémico o hemorrágico. Tenemos que tener una brecha geográfica y tenemos que tener una ausencia de neurólogo en ese servicio de urgencia, ¿no? Decir además que hay un ordinario desde el Ministerio de Salud que la trombolisis cerebral puede ser indicada solamente por neurólogo. Por lo tanto, se hace más crítica esta necesidad de que exista un neurólogo, al menos de forma teleasistida. La utilidad en ACV es que es una enfermedad tiempo dependiente, ya lo dijimos. ¿Y qué es exactamente lo que hacemos nosotros los neurólogos vasculares? Es hacer la interpretación neuroimagenológica y hacer la indicación de la trombolisis, o sea, el inicio de terapias complejas, ¿no? Importante en poblaciones menos densas o donde no hay recurso de neurólogo, porque aunque pusiéramos todos los neurólogos a hacer urgencia, no nos va a alcanzar para llenar todas las urgencias de neurólogos. O sea, siempre vamos a tener una brecha de este recurso humano que ya en sí mismo es escaso, ¿no? Ofrece equidad y oportunidad en el acceso al manejo integral del ACV. Y ustedes van a ver, porque nosotros santiaguinos, puede venir gente de muchas regiones a estudiar, ¿cierto? Pero tenemos ese sesgo siempre de la ciudad grande, de que tenemos las clínicas, los hospitales complejos, que siempre vamos a poder llegar a un centro con cierta prontitud. Pero eso no sucede especialmente en las regiones o provincias más alejadas, ¿no? Este sistema tiene requisitos indispensables para su implementación, tampoco es que lo podamos hacer a diestra y siniestra. Y el proceso se adapta al contexto local, a los componentes y a la realidad de cada uno de los hospitales ejecutores, y por eso yo pongo acá esta fotito de las 7 diferencias, porque no es lo mismo, ¿cierto? Yo les voy a mostrar ejemplos del hospital de Angaroa, por ejemplo, con el hospital de Quillota o el hospital de El Pino, ¿no? Son contextos muy distintos. Entonces ustedes ya saben cuáles son los criterios de inclusión para nuestros hospitales. Nosotros utilizamos además la epidemiología para ir haciendo priorizaciones dentro de la incorporación de nuevos hospitales, las capacidades, el escáner, la disponibilidad del trombolítico, tecnológicas, que tengamos el dispositivo de telemedicina, ¿no?, la falta de neurólogos, la distancia a centros primarios y propósitos estratégicos como, por ejemplo, ustedes ven acá, el caso de Angaroa, que si bien es una población bastante reducida, ellos no tienen ninguna posibilidad, por obviamente la distancia, de trasladar esos pacientes, ¿no? Y acá ustedes ven cómo se consolidó finalmente, la red de tele-ACV con sus 7 hospitales. Y para que ustedes vean la dimensión de esto, nosotros proveemos este servicio a alrededor de 1.700.000 personas en Chile, ¿no? O sea, estamos hablando de alrededor de un 10% de la población. Para esto tuvimos que tener ciertas soluciones, ¿no?, que no al caso de la presentación, pero es importante que ustedes sepan al menos a grandes rasgos qué significan estas soluciones, porque en algún momento les va a tocar hacer también labores administrativas y esto es muy relevante. ¿Cuál es nuestro modelo de manejo? Se llama Hub and Spoke, ¿no? O sea, nosotros
derivamos desde en este caso, satélites, la APS, deriva directamente a los hospitales ejecutores con la capacidad de resolución del accidente cerebrovascular agudo. Por ejemplo, hospital de Petorca, ¿no? Un hospital chiquitito en una región, en una provincia muy alejada en la quinta región, tiene que derivar al hospital de Quillota directamente. Su red de derivación correspondería a derivar a la Ligua, pero en realidad la Ligua no tiene ni tele-ACV, ni tampoco neurólogos de urgencia, ni tampoco escáner. Por lo tanto, Petorca deriva directamente a Quillota y se salta esa red de derivación. A eso se refiere el modelo de hub and spoke. Y a su vez, el spoke, o sea, el ejecutor, en este caso que es Quillota, deriva, nosotros somos virtuales, pero ellos derivan a una red mayor en caso de necesitar terapias más complejas, que ellos no poseen. La conectividad, esto se hace a través de videoconferencia, tenemos repositorios de imágenes, tiene que ser un sistema seguro, una intranet, y tenemos que tener acceso a los registros médicos electrónicos, tiene que tener una estructura administrativa y otras consideraciones ya políticas, legales, de capacitación, de generación de protocolos, que es algo, diría yo, de lo más importante, ¿no? Cambios e innovaciones en los procesos internos, creación del código ACV, y quiero que se graben esa palabra, esa frase, el código ACV, indicación del TAC por parte de las enfermeras. Eso para nosotros es una innovación importantísima para que ustedes asuman también el importantísimo rol que tiene todo el equipo de enfermería, y digo las enfermeras universitarias, el equipo de TENS y todo el resto del personal que se ocupa del manejo del ACV, los médicos generales que están en la urgencia, los tecnólogos de escáner, los tecnólogos de laboratorio y así, ¿no? Fortalecimiento de los equipos, innovaciones tecnológicas, cambios de los flujos de derivación, como algo ya les dije. Y el modelo entonces del tele-ACV, que está basado en el código ACV adaptado para la telemedicina, ¿qué sería entonces? Esto es lo ideal, porque no siempre se cumple así, pero es como debiese ser, ¿no? Es partir con una notificación prehospitalaria. O sea, la APS, ¿no?, notifica o prenotifica a la urgencia, y ellos nos dan aviso al primer momento, ¿no? O sea, no tenemos que esperar a que el paciente llegue para que se nos vaya a notificar, ¿no? Llega el paciente y lo ideal es que vaya directo al escáner. Esto generó mucha controversia en algunos hospitales donde los médicos decían, pero ¿cómo? Si el paciente tengo que verlo primero yo y después le hago la indicación del escáner. Todo eso significa retraso y finalmente más millones de neuronas, por eso les decía al principio, que se van muriendo, ¿no? Entonces, si el paciente viene bien filtrado desde el prehospitalario, como ya clínicamente un ACV, la enfermera lo que hace en el triage es, con un timbre o con el sistema que tengan, decir, este paciente va directo al escáner, no necesita que lo vea un médico antes, el médico lo puede ver después. Después el paciente se traslada a un box de telemedicina y hacemos la conexión con la unidad de tele-ACV y se evalúa al paciente y se decide si se tromboliza o no. Y aquí están en paralelo lo que hace el hospital ejecutor, lo que hace la central de tele-ACV y finalmente el flujograma que termina o no con trombolisis, ¿no? Y para que a ustedes les quede más claro esto, les voy a mostrar otro video que dejan claro el código ACV. Se estima que 2 millones de neuronas pueden morir cada minuto desde que comienza una ACV. Es por esto que es vital actuar rápidamente ante esta enfermedad. Para mejorar el tiempo puerta aguja, que es desde que el paciente llega al hospital hasta que recibe el tratamiento trombolítico, hemos implementado protocolos que permiten organizar y estructurar los recursos humanos y materiales, presenciales y virtuales. Al llegar a urgencias un paciente con síntomas de accidente cerebrovascular en periodo de ventana, es decir, menos de 4,5 horas de evolución,
Se activa rápidamente el código ACV y se da aviso inmediato al neurólogo de la unidad TeleACV. Se toman signos vitales, exámenes de sangre y se realiza un escáner de cerebro. A continuación, el paciente es conducido a un box habilitado en el hospital ejecutor para iniciar la teleconsulta. El box de atención cuenta con un dispositivo móvil de telemedicina dotado de calidad de servicio que tiene una cámara frontal y elevada capaz de ver al paciente y al equipo de atención. Por su parte, el neurólogo de la unidad de TeleACV puede acceder a la imagen de cerebro del escáner del paciente y al mismo tiempo a su ficha clínica electrónica. El neurólogo teleasiste al médico de urgencia para realizar el examen físico enfocado en la escala del NIH de severidad de la ACV. Si el cuadro clínico junto al escáner cerebral confirman un ACV isquémico y de cumplirse los criterios definidos, el neurólogo tomará la decisión de iniciar la trombolisis cerebral. La enfermera debe administrar rápidamente el medicamento endovenoso y durante toda la hora que dura el procedimiento se acompaña por teleasistencia. Cada uno de los actores en el proceso de atención es fundamental para el resultado final. Un proceso coordinado y ordenado garantiza actuar con rapidez y de forma efectiva. Mientras menos demoremos, estaremos salvando más neuronas y aumentando la posibilidad de que nuestros pacientes vuelvan a su vida normal. ¿Y a ustedes les quedó más claro cómo era el código ACV? Por favor, les invito a hacer preguntas de cualquier índole y las podemos responder después en la sesión de preguntas y respuestas. Importante además la gestión de casos. Nosotros hacemos gestión todos los días, ¿no? Tenemos esto cuando partimos con el proyecto, hacíamos además una estimación anual de las trombolisis, ¿no? Ustedes ven ahí los 6 hospitales más grandes, Angaroa no lo incluimos en esta estimación, esto fue hecho el año 2018, ¿no? Donde vemos los egresos hospitalarios de ACV por cada uno de los hospitales, los estimados que van a ser isquémicos, que por nuestra población en general es del 80%, y estimando la cantidad de trombolisis a un 12%, que es un valor bastante alto. Al principio decíamos que las tasas de trombolisis van entre un 3 a un 6%, ¿no? Por lo tanto, este valor era bien ambicioso, ¿no? Y estimamos entonces que íbamos a hacer alrededor de 134 trombolisis al año. Les puedo adelantar que hacemos entre 140 y este año probablemente estamos entre las 180 y 200 trombolisis. Estamos hablando de esa cantidad de pacientes que antes no recibían ningún tratamiento y quedaban con una secuela probablemente muy grave. Acá tenemos, la gestión además nos sirve para ir monitorizando nuestras variables de calidad, ¿no? Puede marear un poquito esta diapositiva, pero quiero que se fijen en los números. El año 2019 de corrido hicimos 149 trombolisis, ¿no? Y estos son los valores más relevantes que quiero que ustedes vean. El tiempo puerta a la aguja, o sea, desde que el paciente ingresa al hospital hasta que se le pone el trombolítico, tiene una mediana de tiempo de 58 minutos, que está dentro de los parámetros de calidad internacionales, ¿no? Ese parámetro se cumple en un 57,5% de los pacientes, incluso un parámetro mucho más estricto, menor a 45 minutos, en un 20% de nuestros pacientes, y eso en el año 2020 ya hemos visto que ha mejorado aún más a pesar de la pandemia del COVID, ¿no? Y ustedes pueden ver acá que esta es una línea de tiempo que hemos analizado con todos nuestros pacientes desde que parte con los síntomas hasta que llega a la puerta, se demora alrededor de 105 minutos. Desde la puerta hasta que el paciente está en el escáner o que se realice el escáner se demora 10 minutos, lo cual es muy bueno, es un estándar de calidad excelentísimo, la verdad, ¿no? Pero nos demoramos bastante en el traslado desde el escáner a la videoconferencia, 22 minutos, y este es un valor que se podría reducir muchísimo, muy probablemente. Desde que hacemos la videoconferencia hasta que decidimos la trombolisis,
nos demoramos 15 minutos y eso tiene que ver con el examen físico a través de la telemedicina y las evaluaciones, la historia, etc. Y desde que se toma la decisión hasta que se coloca el trombolítico son 7 minutos, ¿no? Y esto también es importante, generalmente depende bastante del entrenamiento de enfermería, qué tan hábiles son en reconstituir, por ejemplo, el fármaco. Un caso clínico que me parece muy bonito e interesante de mostrarles, un paciente de 50 años con una escala de ranking de funcionalidad previa de 0. Para los que no conocen esa escala, los invito a estudiarla. Es muy necesario saber estas escalas en neurología, especialmente vascular. Con hábito tabáquico, no usuario de medicamentos, presenta una afasia súbita y con una hemiparesia derecha. El inicio de los síntomas fue a las 10 de la mañana, ingresó al hospital a las 10:14, la isla es chiquitita, entonces el paciente llegó rápidamente al hospital. La hora de primer contacto fue prácticamente inmediata, porque además el paciente llegó espontáneamente al hospital, no hubo prenotificación. Y el escáner se demoró un poco más, porque el escáner en Isla de Pascua hay que encenderlo, no está activo constantemente, ¿no? Entonces eso se demora. Tenía una escala de Aspects, o sea, no había signos precoces de que hubiese isquemia, no había hemorragia. Ustedes pueden ver acá una imagen. Y se hizo rápidamente la videoconferencia. Tenía un puntaje en la escala de severidad neurológica del NIH de 9 puntos, ¿no? Que es un ACV moderado a severo, moderado. Y se realizó la trombolisis con un tiempo puerta aguja de 70 minutos. Entonces yo les pregunto a ustedes, decisión del caso, ¿lo trasladamos a trombectomía o solo hacemos el mejor manejo médico, en este caso lo trombolizamos además? Y bueno, no tenemos en este espacio la oportunidad de hacer una respuesta en vivo, ¿cierto? Pero con ustedes, con participación en vivo, digo. Pero la respuesta es bastante evidente, ¿cierto? Ustedes ven acá en el mapa que el paciente en un vuelo desde Angaroa hasta Santiago demora alrededor de 6 horas, ¿no? Por lo tanto, el traslado es muy extenso. Si bien existen protocolos de trombectomía en ventana prolongada, que eso es algo que tampoco escapa un poco a la presentación, pero eso es cuando sale el avión, ¿no? Y el avión obviamente no sale cada 10 minutos como pueden ser para otras partes, ¿no? Sino que sale 1 o 2 veces al día. Y aquí ustedes pueden ver una foto del paciente posterior a la trombolisis. Esto, por supuesto, es con permiso del paciente y su familia. Quedó con un NIH 0 final, ¿no? Inmediato post-trombolisis, y con un ranking a 3 meses y después a 12 meses de seguimiento de 0, o sea, el paciente volvió a hacer su vida completamente normal. Se le diagnosticó una fibrilación auricular, así que quedó anticoagulado, dejó de fumar, pero está impecable. La esposa una vez al año me llama para agradecer a nombre de la unidad y del hospital de Angaroa también los beneficios que esto le produjo a este paciente. Por supuesto que este es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo bonito porque además es un lugar exótico, muy lejano, ¿no? A nuestra realidad, pero esta realidad se repite todos los días en las atenciones que nosotros realizamos, ¿no? Y todos nuestros pacientes reciben un tratamiento de la mejor calidad, siendo que antes no tenían esa posibilidad. Y volviendo al inicio de la presentación y al agradecimiento a la iniciativa Angels y a la Universidad Autónoma, en este caso, de que tenga estas oportunidades de enseñarles, de hacer capacitación continua, quería mostrarles una publicación aleatoria, porque hay muchas publicaciones, ¿cierto? Pero que me parece interesante de mostrar cómo se está incorporando la telemedicina a todos los aspectos de nuestra formación y de nuestra clínica al final, ¿no? Y la academia es parte de nosotros. Entonces, la incorporación del telestroke a la residencia de neurología. Y ustedes dirán, bueno, pero eso es para los que estudian neurología. No, esto es para todos los aspectos de nuestra vida, incluido la medicina, incluida la enfermería en el caso de ustedes en particular,
van a tener que acostumbrarse de a poco a incorporar las tecnologías y el mundo, la pandemia nos demostró eso, va hacia allá y eso significa que nos tenemos que entrenar para esto. Porque no es lo mismo hacer una evaluación persona a persona en vivo que hacer una evaluación por telemedicina. Y tenemos que ir adquiriendo habilidades que probablemente antes desconocíamos o no necesitábamos definitivamente, ¿no? Volver a recalcar en los síntomas, esto es la escala de Cincinnati, ¿cierto? Esto es un folleto que hicimos desde la unidad de TLACB. Mano sin fuerza, cara chueca, hablar raro, son los síntomas más básicos para reconocer un ACV. Ustedes pueden estudiar, obviamente, lo que es el ACV hemorrágico isquémico y dar un poquito más fino. Hay síntomas más allá de solamente estos, pero estos son los que reconocen la gran mayoría de los accidentes vasculares. Hay que notificar, ¿no? Tienen que derivar rápidamente, ¿no? Y ustedes pueden encontrar más información en nuestra página web del tlacb.cl, ¿no? Mostrarles nuestra unidad, ¿no? El doctor Daniel Cárcamo, el doctor Felipe Jurado, la doctora Lara, el doctor Mancilla, que es nuestro jefe de la unidad, ¿no? El doctor Diego Rocha, que se incorporó este año, ¿no? Para nosotros es esencial tener Diego Rojas, es nuestro ingeniero biomédico, y Miria Arévalo, ella es kinesióloga y se dedica a ser de gestora de la información en el caso nuestro. Y además nosotros tenemos una línea de investigación que se está ahí potenciando cada vez más y varios convenios de colaboración con otras entidades, ¿no? Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por esta presentación, doctor Enrico Mazón. A continuación, les presento a Valeria Heckman. Ella es enfermera clínica del Servicio de Urgencia Adultos de la Clínica Dávila, que iniciará su presentación a continuación. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Valeria Heckman, enfermera de urgencias. Primero quería partir agradeciendo la invitación a participar en esta jornada y hoy les voy a contar un poco sobre el manejo de enfermería en el accidente cerebrovascular isquémico en la fase hiperaguda y también la experiencia de Clínica Dávila creando e implementando un protocolo stroke. Esta es la tabla de contenidos que veremos hoy. Les voy a contar un poco de mi lugar de trabajo, cómo partió la iniciativa de crear este protocolo, la importancia de enfermería en el proceso, el manejo de enfermería en esta patología, los resultados que obtuvimos y las conclusiones. La Clínica Dávila es la clínica más grande del país en relación a capacidad, con 502 camas, 20 pabellones centrales, 2 pabellones de maternidad, 2 de hemodinamia y 1 de neurocirugía de alta tecnología. La urgencia adulto, que es el lugar donde yo trabajo, cuenta con 52 box de atención, con 2 salas de procedimiento, 2 reanimadores, sala de yeso y contamos con urgenciólogos, cirujanos, traumatólogos y neurólogos 24/7 presenciales en la urgencia. Como ya se ha dicho, las enfermedades vasculares son una epidemia, son la primera causa de muerte a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, hay 15 millones de accidentes cerebrovasculares al año. De esos 5 millones mueren y otros 5 millones quedan con una discapacidad permanente. Y la generación de estos protocolos y códigos ayuda a garantizar de que se produzca el diagnóstico y el tratamiento de manera precoz y oportuna. En la urgencia hay 4 enfermedades que consideramos tiempo dependiente: el accidente cerebrovascular, los infartos, los shock y los paros cardiorrespiratorios. Entonces, la implementación de estos códigos nos ayudan a que todo se agilice y el objetivo del tratamiento del ACV isquémico es la rápida recanalización del vaso para así restaurar el flujo y evitar que se consolide la lesión en el tiempo. ¿Cómo partió el tema de la iniciativa de crear el protocolo stroke? Un neurólogo, el doctor Villacura, tenía la visión de disminuir los tiempos puerta aguja en la clínica e invitó a una urgencióloga, una enfermera de UCI y una enfermera de urgencia a participar de un congreso de Angels. En ese congreso, los mensajes que a mí más me quedaron
fue que por un lado el tiempo es cerebro, por cada minuto que pasa mueren 1.9 millones de neuronas, y por otro lado que había que empoderar a las enfermeras. ¿Cómo lo hicimos? Formamos este equipo multidisciplinario, redactamos el protocolo aportando cada uno desde la experiencia, se realizaron capacitaciones sobre el nuevo protocolo y sobre el uso de bolso de Ingalls, que lo vamos a ver más adelante. También se realizaron mentorías con las nuevas colegas, que quiere decir que una enfermera con más experiencia enseña, acompaña y supervisa a una con menos experiencia. También promovimos esta especialización en ictus de enfermería de Ingalls, que es este curso gratuito que lo encuentran en su página web. Y lo más importante es que hay un alineamiento de los equipos de trabajo. Entonces, el personal médico como no médico entiende que cuando llega un paciente con sospecha de ACV, inicia una carrera, donde están todos inmersos para tratar de agilizarlo y la meta es que el paciente se atienda lo antes posible. Por ejemplo, al guardia ya no le va a importar si quedó bien estacionado el auto o a la administrativa que se firmen los documentos para el ingreso. Y además realizamos evaluaciones de los procesos y resultados de manera constante para realizar las mejoras correspondientes. Esta slide me la robé, pero me gusta mucho porque muestra la diferencia de sensibilidad entre el personal formado en herramientas de evaluación, en estas escalas de ACV, versus los que no están formados. Y podemos ver que el personal que está formado en estas herramientas va a detectar el 93% de los accidentes cerebrovasculares versus un 63%. Este es el flujograma de activación de nuestra clave amarilla. La clave amarilla es el nombre que recibe nuestro protocolo en la clínica y consiste en lo siguiente. El paciente va a ingresar a la admisión o al triage donde hay una enfermera categorizando. La enfermera va a sospechar de un accidente cerebrovascular siempre que haya un Cincinnati positivo, que es la desviación de la comisura labial, pérdida de fuerza de un brazo o una pierna o dificultad para hablar. Que el paciente tenga 12 horas de evolución, ya que consideramos tanto la ventana terapéutica de la trombolisis, que son las 4,5 horas, pero también consideramos la trombectomía mecánica. Y los wake-up stroke, que son pacientes que despiertan con síntomas, pero no se sabe cuánto tiempo de evolución llevan. Todos estos pacientes son categorizados ESI1, y son ESI1 porque o están en riesgo vital o tienen riesgo de una secuela funcional. Entonces la enfermera va a tocar una chicharra, va a avisar por la radio y eso va a hacer que un equipo médico esté esperando al paciente en el reanimador. Ya en el reanimador van a ocurrir una serie de acciones críticas. Por un lado, el médico va a hacer una evaluación primaria, mientras el técnico controla signos vitales y toma un hemoglucotest, y la enfermera canaliza una vía venosa y corrobora el peso. Si el paciente está en riesgo vital, se realizan las intervenciones para salvar su vida. Si está estable, se activa la clave amarilla. Y esto se hace vía telefónica a la central de la clínica, donde la central se preocupa de todos los altoparlantes dar el siguiente mensaje. Dice, atención, 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 clave amarilla, urgencia adulto, reanimador 1. O sea, ya con ese mensaje, toda la clínica sabe que hay una sospecha de ACV. Pero de forma adicional, llama por teléfono y avisa al neurólogo, imagenología y al neuroradiólogo para que estén al tanto de la situación. Ustedes se preguntarán, ¿es necesaria tanta pomposidad y parafernalia para una sola enfermedad? Y la verdad es que sí, porque le ha dado sentido de urgencia y van a ver más adelante cómo han salido nuestros resultados. Después de eso, va el paciente con el camillero, la enfermera y el neurólogo a imagenología, ya sea hacerse una resonancia o un escáner junto al bolso de trombolisis. Y ahí se va a definir e iniciar la terapia. ¿Cuál es la importancia de enfermería en todo esto? Que la enfermera está durante todo el proceso de atención. Primero reconoce el accidente cerebrovascular por medio de la escala de evaluación. Realiza esta primera atención en el reanimador. Luego acompaña al paciente a imagenología, administrando el tratamiento trombolítico y monitorizando al paciente. Además realiza los cuidados de paciente neurocrítico, detectando complicaciones, hasta trasladar al paciente a la unidad neurológica que le corresponde. Y vamos a ver punto por punto. ¿Cómo reconoce el accidente cerebrovascular? Ustedes ya lo súper deben conocer, la escala Cincinnati-FAST, que mide debilidad de un lado del cuerpo, ya sea pierna, brazo, cara, que es la hemiparesia, entumecimiento o hormigueo de la cara, brazo, pierna, que es la disestesia. También puede haber asimetría facial, que es la desviación de la comisura labial o párpado caído,
y también está la dificultad para hablar, que ya sea para articular las palabras, que es la disartria, o la incapacidad para hablar o entender, que es la afasia. Estas dos escalas son escalas diseñadas para el prehospitalario y detectan el 70% de los accidentes cerebrovasculares. Pero ¿qué pasa con el otro 30%? Este otro 30% suelen ser accidentes cerebrovasculares de fosa posterior o de tronco. Y para eso existen otro tipo de escalas para utilizar en la sala de emergencia, como las que le puse en la presentación, que es Rosier, que básicamente añadimos 2 puntos más. La alteración de la vista, que es pérdida de visión particularmente en un ojo o visión doble, todo esto de inicio abrupto, y los mareos, que es una aparición repentina de vértigo, que puede estar asociada a náusea, falta de coordinación, que es la ataxia. Además, vamos a realizar esta primera atención en el reanimador y algo muy importante es hacer una evaluación neurológica. Vamos a ver cómo está el nivel de conciencia de nuestros pacientes, si está alerta, somnoliento, soporoso, inconsciente, si está orientado, cómo están sus funciones motoras, qué lado del cuerpo es el que no puede movilizar, cómo están sus pupilas, cómo está su capacidad para hablar o su lenguaje, ¿es coherente? Esto es importante porque esta patología tiene una fluctuación en su sintomatología. Entonces van a ver, por ejemplo, al ingreso, a una abuelita que no puede hablar, está un poco combativa y se nota que no puede mover un lado de su cuerpo. Al hacerle el escáner, apareció que tenía un infarto, que estaba en ventana, lo trombolizaron y a los pocos minutos o horas después, esta paciente les dice: disculpe señorita, ¿podría darme un vasito de agua? Entonces es una patología gratificante de tratar porque realmente podemos ver cómo se van restableciendo las funciones neurológicas de nuestros pacientes, pero también tenemos que tener cuidado para poder ir evaluando a ver si detectamos los signos y síntomas de complicación. Vamos a tener ojo con los signos vitales, la glicemia y hacer una anamnesis para saber los antecedentes mórbidos, antecedentes quirúrgicos y alergias del paciente, ya sea a medicamento o a medio de contraste. ¿Cuáles son los requisitos para trombolizar a mi paciente? Tiene que tener un hemoglucotest. Recordemos que las hipoglicemias hacen signos y síntomas similares al accidente cerebrovascular. Tiene que tener una presión arterial menor a 185/110 y además tiene que tener los criterios de inclusión. Nosotros como enfermeros vamos a acompañar al paciente imagenología junto a este bolso de Angels de trombolisis que tiene todo lo necesario para trombolizar a un paciente. Tiene vías venosas, tubos de exámenes, sueros, el trombolítico por supuesto, el Actilice, bombas de infusión continua, bolsas de basura, guantes, liga. Además tenemos la betalol-urapidil para tratar la presión arterial o diazepam para las convulsiones. Y en imagenología vamos a administrar el trombolítico, que es el Actilice. La dosis es de 0,9 miligramos por kilo peso con un máximo de 90 miligramos. Se administra el 10% en bolo en 1 minuto y el 90% en bomba de difusión continua en 60 minutos. Otro punto importante son los cuidados de paciente neurocrítico. Vamos a tener a nuestro paciente en una decúbito supino, con la cabeza en línea media en 30 grados. Vamos a hacer un control seriado de la presión arterial, la primera hora cada 15 minutos, las siguientes 2 horas cada 30 minutos y las siguientes 24 horas cada 1 hora. Vamos a mantener las presiones, la sistólica entre 180 y 140 y la diastólica entre 105 y 85. Los pacientes con accidente cerebrovascular suelen hacer hipertensión, así que tienen que tener bien monitorizado a su paciente y vamos a manejar las glicemias con un objetivo entre 140 y 180. Está descrito en la evidencia que hiperglicemias prolongadas empeoran el pronóstico y además aumentan el riesgo de hemorragia durante la trombolisis. 1/3 de sus pacientes van a ser diabéticos y pueden hacer hiperglicemias por estrés. También muchos de sus pacientes van a hacer accidentes cerebrovasculares por arritmias cardíacas, ya sean bradio o taquiarritmias, así que también van a tener que hacer una monitorización cardiológica. Vamos a ver la saturación de oxígeno y la frecuencia respiratoria, mantenerla sobre 95, evitando las hipoxias, ya que la hipoxia aumenta el daño neuronal en las zonas de penumbra.
Vamos a mantener la temperatura evitando la fiebre, ya que también aumenta la mortalidad y la morbilidad. Y no vamos a administrar en las primeras 24 horas post-trombolisis ni antiagregantes ni anticoagulantes, ya que aumentan el riesgo de sangrado. Se van a realizar también evaluaciones neurológicas antes, durante y posterior a la trombolisis, que la escala de NIH es una escala exclusiva para el accidente cerebrovascular isquémico, que no se la tienen que saber. Yo creo que ni los neurólogos se la saben bien. Son varios puntos, lo importante es que sepan que entre mayor sea el puntaje, mayor es la severidad del cuadro. Y vamos a buscar complicaciones, las más importantes son la transformación hemorrágica, donde la podemos detectar por medio, si es que el paciente tiene cefalea, náuseas y vómitos, puede estar comprometido de conciencia o con una hipertensión severa. Y la reacción alérgica, que es la angioedema, que es una inflamación sin dolor en la piel. ¿Cuál es el objetivo? De que logremos anticipar, evitar y tratar precozmente las complicaciones neurológicas o médicas. ¿Cuáles fueron los resultados de nuestra clave? En los primeros 3 meses de realizar este protocolo, se activaron 130 claves amarillas. De esas, 70 eran mujeres y 58 eran hombres, con un promedio de edad de 68 años. La clínica que activó la clave fue en su mayoría motora, un déficit motor en un 47%, un compromiso de conciencia en un 18%, vértigo en un 6% y afasia disartria en otro 6%. De estos 130 pacientes que se activaron la clave, 41 tenían un accidente cerebrovascular isquémico. Y de ellos, el 39% se trombolizó, con un portaaguja de 36 minutos. ¿Cuáles fueron los diagnósticos diferenciales? Hubieron infartos transitorios, ACV hemorrágico, hematomas suturales, trastornos metabólicos, funcionales, síndrome vertiginoso, cefalea, hipoglicemias severas, amnesia global, síncope, tumores del sistema nervioso central, entre otros. Y estos son los promedios portaaguja por trimestre del 2017 a la fecha. La línea roja es el inicio del protocolo y podemos ver como antes del protocolo teníamos un promedio entre 60 y 70 minutos, portaaguja. Y posterior al protocolo vemos un descenso paulatino, que en el último trimestre hicimos 28 minutos, del cual pretendemos mantener o mejorar. Y este otro gráfico muestra los porcentajes de los pacientes trombolizados, desde el 2017 a la fecha por mes. Y la línea naranja muestra cuando inició el protocolo. Y podemos ver que después del protocolo hay un aumento del porcentaje de pacientes trombolizados, y esto sea probablemente porque estamos llegando a tiempo a sus ventanas terapéuticas. ¿Cuáles son las conclusiones? La creación de este protocolo estructurado disminuyó los tiempos portaaguja en los pacientes con accidente cerebrovascular isquémico en ventana, con la posibilidad de mejorar los resultados clínicos. Las capacitaciones continuas del personal tanto médico como no médico de la urgencia aumentaron la sensibilidad de detección, mejorando la calidad de atención. Las herramientas de medición asociadas al protocolo permiten optimizar constantemente la eficiencia de los equipos de atención. Y por último, la mejor neuroprotección son los profesionales de salud capacitados y en formación continua para anticipar, detectar y evitar complicaciones. Como mensaje último les digo, empodérense como enfermeras y enfermeros para que fortalezcan sus capacidades, su confianza y el protagonismo para impulsar cambios positivos. Les presento mi equipo de trabajo. Aquí podemos ver guardia, técnicos de enfermería, neurólogos, urgenciólogos y enfermeros con nuestro bolso de Angel. Espero les haya gustado la presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Valeria, también por la presentación. Muchas gracias a ambos expositores por estas muy buenas presentaciones. A continuación, vamos a dar inicio a la ronda de consultas. Llegó una consulta aquí al chat, ya fue resuelta por el doctor, pero de todas formas se la voy a volver a mencionar en caso de que quisiera ahondar un poquitito más en esa respuesta. La consulta es ¿a qué se refiere con un hospital, con que un hospital sea proveedor y el otro sea ejecutor? Sí, gracias de nuevo por la pregunta.
Ahí la respondo básicamente, ¿ya? Pero en el fondo nosotros, por eso que yo en la presentación decía que nosotros somos como un centro virtual. Nosotros funcionamos como una oficina donde estamos instalados, ¿ya? Tenemos una rotativa de turno, o sea, hay un neurólogo de turno cada 24 horas, ¿ya? Y tenemos cobertura 100%, o sea, 24/7, ¿ya? Y nosotros lo que hacemos en el fondo como neurólogos, evaluamos por telemedicina a los pacientes de esos hospitales de forma remota, ¿no? Por videoconferencia. Entonces nosotros somos un proveedor, y me refería al proveedor del recurso neurológico, de la teleinterconsulta neurológica de urgencia, ¿no? Y nosotros le llamamos hospitales ejecutores de nuestra red a estos 7 hospitales, ¿no? Que son finalmente las urgencias donde llega el paciente, ¿no? O sea, donde se atiende físicamente el paciente, que finalmente va a resultar probablemente en una trombolisis, ¿no? A eso me refería con el proveedor, ¿no? Pero sí puede que no sea la mejor palabra. Muchas gracias. Acá hay más preguntas en el chat. Caro. Ya, esperamos un poquito, a ver, vamos a ver. Sí, acá tenemos una pregunta. ¿Qué pasa si un paciente no cumple con uno de los criterios de inclusión? Por ejemplo, con hiperglicemia justo en el límite para ser excluido y se encuentra llegando al límite del tiempo de ventana. ¿Se puede trombolizar excepcionalmente? La respondo yo, ¿cierto? Por favor. Sí, es una buena pregunta. A los becados de neurología que nosotros hacemos docencia y también a los fellows de neurología, yo siempre cuando hacen preguntas así, los redirijo a la literatura, pero me parece que es importante redirigir a una literatura de forma guiada. Hay un paper en la revista Stroke que se llama Los criterios revisados de trombolisis, ¿no? Les voy a dar por acá después la referencia, pero es muy bonito ese paper porque lo que hace es contrastar lo que fueron los estudios para demostrar la trombolisis cerebral, ¿no? Que son estudios, ensayos clínicos controlados, y subrayo la palabra controlados, porque son pacientes que cumplen criterios de inclusión y exclusión muy rígidos, ¿no? Para hacer una demostración estadística y que finalmente podamos demostrar la efectividad de un fármaco en este caso, ¿no? Pero en la vida real, después esto se va adaptando a los contextos de la vida real, ¿no? Entonces el paciente que nosotros vemos no es el paciente del ensayo clínico controlado, sino que es el que te llega, ¿no? Y a veces uno tiene que tomar decisiones distintas un poco al ensayo clínico, al marco preciso, ¿no? Cuando partió todo esto, y estos son estudios del año 94, ¿no? Se trataba de ser lo más apegado al protocolo inicial, ¿no? Pero después, con el tiempo y con la experiencia que se fue haciendo a nivel mundial, estoy hablando, ¿no? Se fueron, y lo voy a poner muy entre comillas, relajando algunos criterios de inclusión y de exclusión que no tenían una evidencia científica para hacer, ¿no? Sino que habían sido impuestos de forma más o menos arbitraria, porque era muy probable que si metíamos pacientes a estos ensayos clínicos con hiperglicemias de 500, ¿no? Nos iba a ir mal, ¿no? Porque esos pacientes muy probablemente están mucho más deteriorados, ¿no? Ahora, después se fueron haciendo estudios dirigidos a esas subpoblaciones de pacientes que llegaban con hiperglicemia, por ejemplo, para ir respondiendo a tu pregunta, ¿no? O la pregunta del público. Y se dieron cuenta de que a esos pacientes les va más mal, ¿no? O sea, a los que tienen hiperglicemia les va más mal, ¿no? Y también a los que llegan en la ventana justa de trombolisis también les va más mal. Si el paciente no era diabético y llegaba
inmediatamente después de tener los síntomas, evidentemente le va a ir súper bien, ¿ya? Y al otro que llega en el límite y además es diabético y además llega con las glicemias por las nubes, le va a ir mal, ¿ya? Va a tener más transformación hemorrágica, probablemente van a destapar menos sus arterias y el desenlace funcional también va a ser más malo. ¿Significa eso que no lo podamos trombolizar? No necesariamente, ¿ya? Y lo que nosotros, insisto, estos son escuelas, ¿ya? Y no todos te van a dar esta misma respuesta probablemente, pero al menos mi escuela es de tratar de trombolizar lo máximo posible, porque al final abrir el vaso es lo que salva, ¿ya? Pero tomando todas las precauciones, obviamente, ¿ya? Y lo que nosotros en particular hacemos en la unidad de TeleACV es que tenemos un protocolo de manejo de las hiperglicemias, ¿ya? Entonces, si dentro de ese protocolo del manejo el paciente logra adquirir glicemias adecuadas, en general hablamos menor a 180, lo ideal es que sea menor a 140, ¿ya? Siendo bien estrictos, ¿ya? Ahí le damos el pase a la trombolisis, ¿ya? Y eso es difícil porque no siempre se puede cumplir, ¿ya? Y por eso que es importante tomar dentro de la decisión no solamente ser tan tajante y que el neurólogo se hace lo que dice, no. O sea, al final esto es una conversación entre el médico de la urgencia, el personal de salud que está asistiendo y a la familia, ¿ya? Si yo le digo a la familia el riesgo es mayor y ellos no están dispuestos a asumirlo, entonces, bueno, se respeta, ¿no? Claro. Traté de meter muchas cosas en la misma pregunta, pero... Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Javi, ahí tenemos más preguntas. Sí, acá hay una pregunta que tiene aquí quizás, en realidad cualquiera de los expositores la puede responder. Es en relación a las enfermeras, ¿necesitan algún curso para hacerse cargo de la indicación del TAC? Valeria, no sé si tú quieres responder ahí. Ya, no, bueno, es que aquí voy a ser un poco controversial porque nosotros no hacemos escáner, hacemos resonancia como protocolo para una clave. Y hacemos resonancia porque es una resonancia de 7 minutos, ahí perdemos un poco de tiempo, pero nos da más información. Nos da son 4 series de imágenes donde podemos ver si el paciente tiene un infarto, si hay hemorragia, qué vaso está ocluido y si está en tiempo de ventana. Entonces, y la verdad es que no tenemos ese poder porque tenemos ese conflicto que decía el doctor, de que cómo la enfermera va a cargar la imagenología. Así que la verdad es que me temo que no voy a ser muy útil en esta respuesta. No, pero todas las experiencias son súper buenas y como lo dije en la respuesta anterior, son escuelas diferentes, no hay una respuesta mejor que otra, ¿no? Ahora, en general, lo que sí quiero ser súper enfático es en ser apegado a la evidencia, ¿no? Porque nosotros las decisiones que tomamos no las tomamos porque sí o porque se nos ocurrió, porque nos tincó. Nosotros nos apegamos a la evidencia, ¿no? Y de nuevo, 2 millones de neuronas por minuto. Si nos demoramos 1 minuto más, el paciente le va a ir peor, ¿ya? Nuestro protocolo de partida, apegado de nuevo a la evidencia, es suficiente con escáner. O sea, nosotros descartamos, teniendo una clínica categórica y habiendo descartado hemorragia, el paciente se tromboliza inmediatamente. Nuestras limitaciones son que en hospitales públicos la disponibilidad, por ejemplo, de imágenes complejas es prácticamente nula. O sea, tenemos escáner y nada más, ¿no? Incluso nuestro protocolo no es con angiotac, ¿no? O sea, nosotros no le hacemos de partida el angiotac, porque eso para nuestro sistema, si bien entiendo que lo ideal sería hacerlo, como nosotros nos enviamos las imágenes por un sistema de intranet, ¿no? Eso significa que las imágenes del angiotac son muy pesadas, es un repositorio de imágenes de mayor peso, ¿no? Entonces se demora mucho en que nosotros las veamos.
En cambio, el paquete simple de un escáner normal, sin contraste, no se demora ni 30 segundos, ¿no? Entonces, nosotros podemos tomar la decisión en el instante, ¿no? Entonces, básicamente por eso nosotros, apegados también a la audiencia, hacemos solo escáner, y en ese sentido, la enfermera está completamente capacitada, ¿no? Para hacer un diagnóstico clínico de ACV, ¿no? Puede que hayan cosas que no sepa después, ¿no? Por ejemplo, la interpretación del escáner tiene dificultad, y por eso que la decisión la hace el neurólogo, ¿no? Y tampoco la hace un médico general, porque la interpretación del escáner necesita un entrenamiento que lleva muchísimo más tiempo, y también necesitas un número. Pero la indicación es distinto. La indicación, tú necesitas el escáner, necesitas hacerlo, ¿no? Y eso lo puede decidir la enfermera en el triage, ¿no? Entonces va, hace la indicación, se hace el escáner rápidamente, y después el médico general que está en la urgencia, la enfermera le avisó, va corriendo al escáner, o si el paciente llegó antes, va donde el paciente, conectamos el video, hacemos la evaluación, y para enfatizar, además, en el rol de la enfermera, en muchos hospitales nuestros, todos se han capacitado en la escala de NIH, ¿no? La escala de NIH, por ahí Valeria dijo, ni siquiera los neurólogos la saben bien. y ahí también quiero corregir, porque no podemos decir eso, ¿no? La gracia de la escala es que uno se puede capacitar, ¿no? Y se pueden capacitar todos, ¿no? Incluido el TENS, podría capacitarse el portero del hospital. ¿Es una escala difícil y compleja, extensa? Sí, es cierto, ¿no? Pero todos pueden capacitarse. Y la gracia es que si tú te capacitas y la aplico yo, o la aplicas tú, o la aplica ella, o él, o Pepito, da lo mismo, no va a haber gran diferencia en el resultado que nos dé el valor, ¿no? Si yo digo 5 y tú dices 6, ya, es más o menos similar, ¿no? Esa es la gracia de la escala de NIH. Así que les invito también a todas las enfermeras que están estudiando a capacitarse también en la escala de NIH, y en muchas partes, como les estaba diciendo, la enfermera a veces es la que hace la escala. En el caso nuestro, aplica la escala. Por decir, volviendo a lo que decía Valeria de la capacitación para los médicos, es cierto que muchos colegas no son nuevos, también hay mucho recambio de personal, no saben hacer la escala, les cuesta, se manejan ahí ya, para ponerlo más coloquialmente. Y como las enfermeras en general tienen mucha menor rotación en las urgencias, al final la enfermera es la que asume el rol como de líder de equipo, ¿no? Se da eso que es bien interesante. Obviamente con el respeto, porque siempre hay una cosa media jerárquica en la salud que, bueno, que nos ha tocado vivirlo así nomás, pero también eso va a ir cambiando. Súper, muchas gracias. Entonces, en realidad, a partir del triage y la aplicación de la escala de NIH, la enfermera podría tomar la decisión de que ese paciente va a un TAC. Si el protocolo local lo estima así, ¿ya? Así funcionamos nosotros. No estoy diciendo que tenga que ser así. No, pero como para clarificar que es dependiente del protocolo finalmente. Claro. Mira, yo no sé si puedo opinar algo. Como dijo Valeria y el doctor, esto tiene que ver con los conocimientos, con el entrenamiento y la preparación. En general, en el área privada, el personal de enfermería puede estar más subordinado a la indicación médica, no así en el área pública, donde, como dijo el doctor, muchas veces la enfermera es la que tiene más expertise, y en el fondo se le da, muchos centros han comenzado con esto, a darle la oportunidad a este profesional que, teniendo la experiencia, el ojo clínico, la capacitación, y basta con la sospecha, con la escala de Cincinnati, ni siquiera el NIH, que eso es más específico quizás para el neurólogo, pero la enfermera o enfermero que está en el triage, que tiene la primera oportunidad de ver a este paciente,
En algunos centros basta con que la enfermera tenga un punto positivo en la escala Cincinnati y dé la indicación para el escáner, porque cualquier paciente con un déficit neurológico va a requerir una imagen. No crean que por esto ustedes van a aumentar el costo al servicio. Hay un estudio muy bonito y los invito a verlo, que es de Macarena Zapata, que es la enfermera líder que salió, de hecho, en el video que mostró el doctor Mazón, en que ella ha demostrado que no aumentó, no hay como un aumento de los costos o los gastos, porque la enfermera indica el TAC, porque un paciente, repito, con un déficit neurológico vas a requerir una imagen en agudo o 24 horas después, ya sea porque si fue una epilepsia, un tumor, un sangrado, un compromiso de conciencia. Entonces, en ese sentido, hay que capacitarse, como dijo Valeria, el conocimiento es la mejor herramienta. Y en la medida que nosotros nos vamos empoderando como enfermeras y enfermeros, la experiencia y la formación nos da la oportunidad, junto con los liderazgos nuevos, como dice el doctor Mazón, a que trabajamos en equipo. Ya, muchas gracias, Luz. Vamos a continuar con las preguntas. Yo creo que esta pregunta va dirigida a Valeria, porque dicen así: hablando del empoderamiento de enfermería, ¿y qué se le enseña a las colegas para participar en esta enseñanza? ¿Se debe solicitar algo? ¿Pedir entrar a algún programa, o la enfermera que enseña se acerca a las colegas a enseñarle? Porque al ser reciente desconozco cómo hacer llegar esto a las colegas. No sé si quedó clara la pregunta. Creo que sí. Bueno, a mí quiero contarles que a mí me invitaron a participar en este congreso, no porque fuera en ese momento una enfermera que tuviera muchos diplomas o que tuviera mucha experiencia. Me invitaron porque era una enfermera motivada, proactiva y inquieta. Y empecé a participar de estos congresos, empecé a estudiar distintas cosas, ya sea diplomado de paciente crítico, de urgencia, especialización en urgencia, gestión. Creamos este equipo para trabajar, y la verdad es que, como yo decía, la mentoría, ustedes siempre van a hacer mentoría con sus colegas. O sea, espero que lo añadan a su forma de ser. Nosotros todos aprendimos de otra enfermera, entonces es importante que siempre sean generosos con sus conocimientos. Donde yo trabajo, la verdad es que la generosidad de conocimiento ya es algo de la vida diaria. Entonces, si alguien está en un procedimiento nuevo, llega otra colega y dice: hoy puedo ver, o oye, ¿quieres ver? Y vamos enseñándonos, y así aprendemos todo y nos vamos capacitando todos unas a otras. Además de que existen estos cursos para tratar a este tipo de pacientes. Pero pregunten. O sea, mi secreto, yo estoy aquí hoy día presentando frente a ustedes porque tenía iniciativa y era inquieta. Así que hagan eso, pregunten. No sé si eso responde un poco la pregunta. Muchas gracias, Valeria, por tu respuesta. Javi, Sí. ¿Tenemos más preguntas? Sí, acá hay una pregunta, pero es como una pregunta más bien técnica. Habla de: ¿hay medidas externas que se deban tomar en pacientes que tengan un peso mayor a 100 kilos en cuanto a la administración del alteplase? Ya que este tiene como dosis máxima una administración de 90 kilos, teniendo en cuenta que además la obesidad es un factor de riesgo para desarrollar eventos cardiovasculares. No, ahí está bien. Los protocolos del fármaco son súper estrictos y claros. No hay mucha variación en caso a caso. La dosis máxima es 90 miligramos para cualquier peso, en el fondo, ¿no? Si el paciente pesa más de 100 kilos, la dosis máxima va a ser esa, y el 10% se administra en bolo y el restante en infusión continua durante 1 hora. No hay mucha variabilidad en cuanto a mayor o menor peso, ¿no? Eso. Y la obesidad sí, es un factor de riesgo, pero en el fondo es un factor de riesgo para desarrollar una enfermedad cerebrovascular, pero aquí estamos hablando de un paciente que ya la está teniendo.
son escenarios distintos. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Dice, para el manejo de la hipoglicemia en un accidente cerebrovascular, ¿qué se recomienda por el riesgo de edema cerebral? Es una pregunta distinta. Nunca me la había hecho, la verdad. Así que uno siempre se sorprende de las preguntas de los alumnos. El público, sí. Siempre. Y es una buena pregunta porque uno tiene como seteado, ¿cierto?, en el chip que no se pueden usar sueros glucosados en el accidente cerebrovascular. Bueno, esta es una excepción en realidad. ¿Por qué? Porque si bien escapa un poco a la temática de la presentación, pero existen patologías que pueden simular un accidente cerebrovascular, ¿ya? Nosotros le llamamos pseudo-ACV o stroke mimics, ¿ya? O simuladores de ACV, tiene distinta nomenclatura, todo es lo mismo en realidad, ¿ya? O camaleones, lo pueden buscar de esa forma. Y la hipoglicemia es uno de ellos, ¿ya? Entonces yo puedo tener síntomas de focalidad neurológica, una paresia facial, un trastorno del lenguaje, una paresia a una extremidad, ¿ya? Solamente por tener la hipoglicemia. Y si la corrijo, van a remitir los síntomas. O sea, se le va a pasar la clínica, ¿ya? Y eso no es un accidente cerebrovascular, es una focalidad neurológica dada por una hipoglicemia, por un trastorno metabólico en el fondo. Y la indicación ahí es corregirlo, ¿ya? Y los protocolos también, uno usa los protocolos locales, en general uno usa dextrosa al 30%, una ampolla, y con eso recupera rápidamente la glicemia. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Javi, ¿tenemos más preguntas? Hay otra, quedan 2 preguntas y luego de esas 2 preguntas finalizamos la ronda de consultas. Esta pregunta yo creo que va dirigida a cualquiera de los expositores y dice así: como profesionales trabajando directamente con los pacientes, ¿creen que las campañas educacionales sobre accidente cerebrovascular han aumentado las consultas tempranas o generalmente asisten desde el desconocimiento? Bueno, desde ahí es importante que nosotros como iniciativa estamos tratando de hacer un impacto no solo desde lo que es lo hospitalario, lo profesional, sino que también con la comunidad, y esta es una gran oportunidad. Claramente aún no tenemos el impacto que podría tener, por ejemplo, las características de un infarto del corazón, que generalmente es lo que primero piensa la población cuando ve que alguien se desploma en la calle o algo así. Falta todavía, se han generado propuestas, se han tratado de hacer intervenciones, por lo menos hoy ya se está hablando, y a pesar del impacto que tiene el ataque cerebrovascular, siendo una de las primeras causas, no tiene el impacto que a nosotros nos encantaría. Es acá donde nosotros como enfermeros también tenemos que ser muy pro en lo que es la gestión, en la educación y en la prevención. Hay campos que sabemos que se llevan mucho trabajo, pero por eso también nació la iniciativa y por eso también se está desarrollando, en el sentido de que podemos dar todo el apoyo posible y empezar a cambiar esa idea de que el ataque cerebrovascular, con lo importante y el impacto que tiene, no solamente a nivel social, sino que también a núcleo social, la familia, la persona, y cómo pueda quedar establecida esa persona después de un ataque, no ocurra, no genere ese impacto tan grave, no genere el impacto en la visa que tenemos también, y podamos salir adelante con eso. Enfermería tiene una gran labor educativa de gestión, de promoción y prevención ahí. Así que se viene harto trabajo, obviamente uno siempre espera más, y con Luz María nosotros nos sentimos orgullosas también por ser enfermeras dentro de esta iniciativa y poder hablarlo también desde lo que uno trabajó en su minuto. Muchas gracias, Carolina. Yo quería complementar. ¿Sí? Un segundo. No hay problema. No, estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices, Carolina, y decir que las campañas educacionales en general han sido, creo, muy de nicho, ¿no? Muy de nicho porque están
enfocadas en esto, en hacer educación al personal de la salud, ¿no? En hacer capacitaciones en los hospitales, en hacer, en el caso de nosotros, congresos súper especializados en la neurología vascular y que van, no sé, los que seamos neurólogos vasculares en Chile y conversamos y sesiones súper así sesudas, ¿no? Pero en el fondo lo que nos falta es llegar a las personas, y no tanto conversarlo entre nosotros, sino que le llegue a las personas. Y ahí tenemos un deber que creo que está en falta, ¿no? Y siempre que hago capacitaciones en general, especialmente en nuestros hospitales ejecutores, les digo al final que ustedes son embajadores de la ACV, ¿no? Porque si bien nosotros no hacemos educación a la población en general, ¿no? Pero ustedes que ahora saben lo que es el ACV, saben a dónde derivar, ¿ya? O sea, no es lo mismo ir al hospital de Putre que al hospital de el Barros Luco o al hospital Soto del Río, ya, ¿no? O sea, tienen que ir a donde corresponda. Ustedes son los que saben. Y si les pasa algo a su papá, a su abuelita o a gente joven también, lo van a saber mandar rápidamente. Y ustedes le van a educar a su propia familia lo que es el ACV. Y mi visión muy subjetiva es que al menos ahora la gente sabe lo que significa la sigla, el ACV. Antes tú decías ACV, ¿qué es eso? No tienen idea. Ah, ACV, sí, el derrame, o eso que le viene a la cabeza, la gente queda paralítica. Lo estoy diciendo muy coloquialmente, ¿no? Suena feo, pero así lo reconoce la gente, ¿no? Y al menos está dando vuelta, ¿no? Falta, pero se ha avanzado un poquito. Sí, toda la razón, doctor. Bueno, y en honor al tiempo, chicos, vamos a hacer la última pregunta que tenemos aquí del público. Dice, ¿cuáles son las principales causas para que un accidente cerebrovascular isquémico se convierta en uno hemorrágico? Ya, ahí en realidad son dos conceptos muy distintos, ¿no? Porque si bien nosotros hablamos de ataque cerebrovascular como una entidad, ¿no? Que puede ser hemorrágica o puede ser isquémica, ¿no? Pero son patologías que comparten muchas cosas, pero son patologías distintas, ¿no? Y dentro de lo hemorrágico también tenemos distintas patologías, porque lo más tradicional son las hemorragias intraparenquimatosas y la menor proporción, pero que la gente también lo reconoce porque son casos dramáticos, son las hemorragias subaracnoideas, ¿cierto? Y tenemos otras que ya son, ya, no es necesario entrar en detalle. Entonces, el accidente cerebrovascular isquémico, que es el que se tapa una arteria y que nosotros podemos trombolizar para destapar esa arteria, tiene riesgo también de hacer una transformación hemorrágica, que no es lo mismo que un accidente cerebrovascular hemorrágico, ¿no? O sea, es un accidente cerebrovascular isquémico que hizo una complicación hemorrágica, puede ser espontánea o puede ser secundaria al tratamiento, ¿no? Ahora, en general, la tasa de complicación producto de una trombolisis cerebral es muy baja, ¿no? Y estamos hablando menor al 6%, ¿no? Y depende ahí probablemente de las características del cuidado, de los protocolos locales, de varias cosas, pero en general en todas partes es baja esa tasa de complicación, y además de esos que se complican, los que se complican de forma grave también son menos, ¿no? Entonces, es una pregunta buena que es recurrente, porque la gente, a todo el personal de salud y a todas las personas, les da miedo la complicación, ¿no? O sea, tú haces un procedimiento que nunca va a estar exento de eventos adversos, ¿no? Y en este caso un evento adverso severo, ¿no? Que es poco frecuente. Entonces, en resumen, nosotros no dejamos de administrar la trombolisis con el miedo de tener una complicación, sino que nuevamente se toma la decisión en conjunto con la familia, en este caso, con el resto del equipo de salud, asumiendo ciertos beneficios y ciertos riesgos, y los beneficios sobrepasan, pero
por muchísimo a los eventuales riesgos. Y si hacemos bien las cosas, los riesgos son más bajos aún. Muchas gracias por la respuesta, doctor. Bueno, vamos a dar por finalizada la ronda de preguntas. Vamos a darle las gracias también a los expositores. Vamos a dar finalizada esta charla. Agradecemos a nombre de todas las autoridades de nuestra carrera, a los expositores de la iniciativa Angels, a Luz Álvarez y Carolina Jofré, al doctor Enrico Mazón y a la enfermera Valeria Heckman. También agradecemos la participación de todos ustedes que nos acompañaron hoy día en esta charla tan interesante y que nos enseñó tanto. Además, les informamos que esta charla fue grabada y tendrán acceso al link de esta en el canal de YouTube de la Universidad Autónoma para que puedan acceder a ella cuando quieran. Nuevamente, muchas gracias y buenas tardes a todos. Muchas gracias. Chao.